Bueno, como siempre, muy interesante escuchar a Sergio Candelo con sus aportes sobre inteligencia artificial, lo que tenemos que estar atentos de forma permanente. Pero sabemos muy bien que el fundamental aporte a la economía argentina lo provee el campo, nuestro campo, la agroindustria, y hay muchos temas vinculados a este sector también. Por eso estamos en comunicación con Tomás Copelo, quien es miembro de la comisión directiva de CREA, que es Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Tomás, Darío Ríos te saluda, buen día. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Bueno, bien, estamos acá siempre atentos a lo que pasa con nuestro principal generador de riqueza, ¿no? Que es el campo. Así que queríamos hablar contigo por un informe que han elaborado ustedes muy interesante, que tiene que ver por ahí fundamentalmente con los derechos de exportación, ¿no? Que se aplican a la producción y en este caso el retorno de los niveles que tenía soja, maíz y sorgo. Bueno, estuve hablando sobre inteligencia artificial por lo que acabo de escuchar, así que espero que la vara no haya quedado tan alta. Ahora hablamos, si querés, de algo un poco más coyuntural. Sí, el informe se llama Informe Macroeconómico, que sale todos los meses, y en realidad aborda la competitividad desde varios ángulos, digamos, ya que, creemos que con este cambio macroeconómico que hubo en estos últimos año y medio, 2 años, hoy la competitividad y esa palabra está sobre la agenda de todas las empresas, y dentro de todos esos aspectos están los factores que la afectan, empresas fuera, por así llamarlo, como nos gusta decir el campo, tranqueras afuera, y una de ellas es los derechos de exportación sobre cultivos agrícolas más tradicionales, que son los que todavía persisten. No nos olvidemos que para muchos cultivos de lo que se llaman economías regionales fueron desapareciendo, y también para leche, carne y otro tipo de derivados, ¿no? Así es. Y en este caso, te hago una pregunta, ya que nombraste economías regionales, porque sí, se han quitado, como bien señalas, estos derechos, y sin embargo muchos productores de citrícolas, no sé si es tu tema, pero de frutas se quejan mucho de que no tienen rentabilidad tampoco. Bueno, cuando hablamos de economías regionales, entramos en un universo infinito, porque uno podría hablar de nuez, pistacho, almendra, ciruela Dallen, ciruela para mermelada, cítrico, maní, lana y demás. Claro. No nos olvidemos que no solamente influyen en cada una las reglas macroeconómicas de cada país, sino los precios internacionales, ¿no? En el caso particular de los cítricos, que me comentás vos, el cítrico viene en una crisis porque, no sé si querés que adentremos, porque lo conozco bastante en profundidad porque es mi rubro, pero tiene un precio muy bajo, dado una sobreoferta que hubo. Se están pasando muchas hectáreas de limón, están pasando caña de azúcar, en Tucumán y Salta sobre todo, y después hemos ido perdiendo mercados con Sudáfrica, sobre todo en lo que es el limón para empaque, que es lo que va a las verdulerías del mundo, por costos logísticos, porque Sudáfrica está más cerca de Europa, y por una enfermedad que se llama cancrosis, que allá no está, que te mancha la piel del limón, y una vez que está manchada, hay muchos mercados del mundo que ya no lo quieren. Eso es un poco la realidad de la citricultura, pero como te digo, dentro del universo de las economías regionales, podrías adentrar en cada uno y podríamos hablar horas y horas, ¿no? Bueno, sí, en algún momento lo vamos a abordar porque es algo muy interesante, y te digo sinceramente que recibo muchas protestas como si yo lo pudiera resolver, ¿no? Pero bueno, es algo muy interesante. Argentina es uno de los principales productores de cítricos del mundo, sobre todo limón. En naranja no somos tan fuertes, Brasil es más fuerte, y tenemos una gran industria de molienda de limón, que todas tienen contratos con empresas de bebidas como Coca-Cola y otras más, porque dentro de la citricultura, o precisamente el limón, se aprovechan 3 subproductos: uno el jugo, otro el aceite esencial de la cáscara y la cáscara per se, y todos esos subproductos se los llevan a esas industrias, con lo cual es algo muy pujante. Te diría que eso tiene más sostenibilidad en el tiempo
al parecer, que lo que es empaque para lo que le llamamos en el rubro el consumo en fresco. Pero no te quiero ocupar el tiempo de entrevista hablando de citricultura, porque podemos hablar horas y horas, pero cuando Sí, quieras, disponible. por supuesto, lo vamos a hacer. Tomás, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Río Malán. Un gusto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Te quería consultar por el Todo bien. informe que presentaron desde CREA Sí, señor. y lo que hablan para ser competitivos, entre otros aspectos, más allá de lo macroeconómico, están desde la solidez de las instituciones, la calificación del capital humano, infraestructura. Eh, Además de lo que es la macroeconomía, ¿ustedes ven que esos, también el marco normativo mencionan, ven que esos aspectos se estén encaminando o no? Mirá, ahí tenemos dos aspectos claves, si querés, uno más de largo plazo, que es el capital humano, y uno más de corto plazo, no tan corto, pero pues no se hace un día para el otro, pero infraestructura. Infraestructura realmente no estoy descubriendo nada. La infraestructura argentina, yo tengo 32 años y creo que mi viejo de 60 y pico, y ustedes no sé qué edad tienen. Nadie nunca vio a Argentina con una gran infraestructura que facilite la logística de todos nosotros, y bueno, ni hablar del productor agropecuario, que tiene que transitar por caminos intransitables, llegar al puerto y demás. Eso en el corto plazo es una cuestión económica, digamos, sea de gestión privada o pública, se hace. El capital humano, eso es mucho más a largo plazo, y yo ahí soy bastante optimista, si bien obviamente Argentina viene en una situación social compleja estas últimas décadas. Soy bastante optimista en el sector agropecuario, porque si vos comparás el sector agropecuario argentino con países competidores, vecinos, o países competidores, si querés llamarlos o mal llamados, o vulgarmente llamados del primer mundo, llámese Australia, Canadá, Estados Unidos, etcétera. En la Argentina es muy atractivo trabajar en el sector agropecuario. El sector agropecuario tiene una gran capacidad de atraer talentos y juventud. No tengo los números finos, pero hay estadísticas que te muestran el promedio de edad de productores agropecuarios en Estados Unidos, por ejemplo, y Argentina. Y acá estamos, no sé, creo que, digamos, acá compartimos 3, 4 generaciones de las empresas, gente de 20, 30, 40 años y gente de 60, mientras que en otros países están de 60 para arriba, ¿no? Y eso en términos de adopción tecnológica, y entiendo que estoy hablando de inteligencia artificial, es una gran ventaja que tenemos desde el sector agropecuario argentino, con lo cual, en ese punto yo soy muy optimista. No quiere decir que hay que dormirse en los laureles ni dejar de trabajar. En términos de la gestión diaria de las empresas, creo que uno permanentemente debe estar profesionalizando su equipo de trabajo y sondeando y teniendo en el radar potenciales colaboradores para sumar a proyectos nuevos, ¿no? Tomás, y también en el informe hablan de los periodos de evaluación, el tipo de cambio, cómo el tipo de cambio alto terminaba hundiendo deficiencias estructurales. Te quería consultar Sí, primero señor. si con este dólar el campo puede ser competitivo. Bueno, con este dólar sí, el tema es que no con estas retenciones. Si querés te profundizo un poco. Sí. eh, Cómo funcionaba la economía argentina en cualquier sector que está medianamente dolarizado. No nos olvidemos que el sector agrícola está dolarizado, pero con una brecha del 200%, ¿no? Que ahora no existe, hoy es cero. Pero cualquier sector medianamente dolarizado, cada tanto, producto de los déficits fiscales, emisión monetaria, inflación y lo que todos conocemos, venía una devaluación. La devaluación hacía que vía precio tu producto valga más y licuaba tus costos temporariamente, obviamente. Este ciclo, un ciclo vicioso, digamos, que no es sostenible en el tiempo mantener una economía así, pero así trabajaba la competitividad de todas las empresas en Argentina. En el campo eso se veía más todavía, porque al tener un producto dolarizado, es como una ventaja, entre comillas, de muy corto plazo que uno tiene. Y cuando vos estás en ese círculo, en el cual es imposible programar un presupuesto de 3, 4 meses, porque no tenés ni la más remota idea de cuánto van a valer tus insumos principales, ni hablar de hacer inversiones a largo plazo,
no trabajás tanto en procesos y en la eficiencia endógena de la empresa, sino que está más en la diaria de la corta de cuánto vale el dólar, cuánto va a valer el producto, viene la devaluación, gano competitividad, pensé a 6 meses, vuelvo a sembrar, el ciclo se repite y sobrevivíamos también con muchísimos créditos a tasa subsidiada, que eran, digamos, tasa negativa con respecto a la inflación, que la pagaban todos los argentinos, digamos, vía impuesto inflacionario. Dicho esto y cambiando el sistema, creo que nadie esperaba que la inflación baje tan rápido como está bajando. Pasamos a tener una economía estable, un dólar que flota, con lo cual mientras se mantenga dentro de las bandas, yo no me animaría a hablar de atraso cambiario, de dólar barato, dólar caro, porque lo está decidiendo el mercado, pero sí que la cancha todavía no está nivelada para competir internacionalmente, porque tenemos dentro de los, te diría, 4 productos principales, por lo menos de lo que es la agricultura llamada pampeana, por más que hoy se haga en todo el país, que es trigo, soja, maíz y girasol. Todavía tenemos derecho de exportación, como no tiene ningún país del mundo, si bien son menores que los con los cuales iniciamos hace 2 años y sufrieron una baja temporaria, que ahora se volvieron a subir, y el trigo, de acá, de cara a la próxima campaña de gruesa, que estaríamos cosechando entre mayo y julio del 2026, habría que ver cómo se acomoda eso para poder competir con la cancha nivelada, que es no es ni más ni menos que eso, no es hacer políticas sectoriales, sino competir con la misma regla de juego que los países vecinos. O sea, cuando vos hablas con otros colegas del sector, coinciden en que el problema son las retenciones y no el tipo de cambio. Sí, exactamente. Lo que pasa es que también va mucho en la conciencia que va tomando cada empresario de acuerdo a su situación particular sobre la macroeconomía del país. De a poco va cambiando el cassette que teníamos puesto en nuestra cabeza, porque como nosotros vivíamos siempre con cepo cambiario y se hacían brechas, la brecha estaba el 50, después el 100, después el 150, después el 200, decíamos, che, el gobierno nos está definiendo el tipo de cambio y está atrasado con respecto al tipo de cambio de mercado. Bueno, en eso vivimos décadas y décadas y generaciones de argentinos. Entonces ese chip va cambiando de a poco, pero no cambia de la noche a la mañana. Yo te diría que hoy, con el tipo de cambio que tenemos, necesitamos, como te digo, nada más y nada menos que tener nivelada la cancha con respecto, y si querés, ni nos vamos a Estados Unidos, a Australia, nos vamos a Brasil, nos vamos a Uruguay, a Paraguay, a países que manejando 10, 12 horas llegamos para poder competir de igual a igual, ¿no? Así es. En eso creo que el productor agropecuario argentino ha pasado tormentas mucho peores, con lo cual miedo a competir no tiene, pero hace falta que las condiciones estén dadas de igual a igual. Así es. ¿Y vos cómo imaginás que sería la productividad si no tuvieran que aportar o pagar estos derechos de exportación los productores? Bueno, ni hablar que la productividad esto es simple. Si vos eliminás las retenciones, todos esos fondos, digamos, que hay una transferencia de fondos del sector agropecuario al Estado, pasan a estar en manos de quien lo genera, que es el empresario agropecuario. Eso sin duda que es un incentivo para invertir y pensar en el largo plazo. En 6 meses vos no tenés un aumento de la productividad, porque te puede venir una seca en periodo crítico, que es cuando están florecidos los cultivos, y te pegó el rendimiento, no lo ves en el corto plazo. Lo empezás a ver en el largo plazo cuando la gente, al disponer de su capital que genera, empieza a pensar en infraestructura de otro tipo, empieza a reponer los niveles de fertilización del suelo, empieza a pensar en equipos de riego, empieza a pensar en equipos antihelada, empieza a pensar en cómo hace para asegurar el rendimiento, aumentar la productividad, darle valor agregado. Vos fíjate, con la ganadería ya lo empezás a ver. La ganadería tiene una economía estable, se apreciaron los precios de la hacienda, empieza a haber previsibilidad, y si vos vas a las encuestas SEA de CREA, cuando preguntás si es un buen momento para invertir, te van a decir los lecheros y los ganaderos, creo que andan arriba del 50% cada uno, que es un gran momento para invertir, y el agricultor no llega ni al 30%, que es un buen momento para invertir. ¿Y eso por qué? Porque ellos ya ven en sus sectores previsibilidad para invertir, pensar en largo plazo y agregar valor. Muy probablemente, sacando las detenciones y que la estabilidad económica haya llegado para quedarse,
empecemos a ver una reconfiguración del sector agropecuario y tal vez campos que eran de agricultura marginal pasen a ser ganaderos, campos agrícolas pasen a tener una mayor inversión para asegurar la productividad, pero nada de todo esto se ve en 6 meses en una industria donde los tiempos biológicos y el clima te marcan muchas veces la coyuntura. Y este informe ustedes lo presentaron ante legisladores de ambas cámaras, ¿verdad? Sí, son dos informes distintos. Nosotros hacemos, CREA tiene un equipo de 100, de CREA Nacional, digamos, tiene un equipo de 100 técnicos aproximadamente, que cada uno trabaja en sus distintas áreas. Estos informes que ustedes están viendo son elaborados por el área de investigación y desarrollo de CREA, entre economistas, ingenieros agrónomos, digamos, son equipos multidisciplinarios. Y el que decís vos, que me nombrás ahí, es un informe que se hizo teniendo en cuenta 3 escenarios de retenciones y comparando, digamos, distintas áreas geográficas del país, porque nosotros en CREA tenemos grupos que están desde el norte, digamos, desde el NOA, digamos, nos gusta decir La Quiaca, no tenemos La Quiaca, hasta Ushuaia, pero tenemos en Santa Cruz, cubrimos todo el país. Entonces, con la información de todos nuestros miembros CREA, que aportan hace muchos años sistemáticamente de la misma forma metodológica, podemos comparar, haciendo escenarios de retenciones, cuál es la viabilidad económica del negocio en distintas zonas del país, y creo que no lo tengo fresco el informe, pero eran con las retenciones como estaban al inicio, con la baja temporaria o con una eliminación de las retenciones. Y en eso podés ver, obviamente, que todos los campos cerca del puerto ganan competitividad por una cuestión del costo logístico, y además porque te coincide en Argentina que los mejores suelos están ahí, viste, cerca del puerto. Tomás, y si sacarían las retenciones, aumentaría la productividad. Argentina tiene las herramientas, tiene los puertos en condiciones para poder sacar esa mayor cantidad de productos, o pasaría, por ejemplo, como lo que pasa con Vaca Muerta, que bueno, fue todo un caos y todavía no se puede aprovechar al 100%. No, mira, la infraestructura argentina, como hablamos recién, no está en condiciones óptimas para que empecemos a volar alto en el corto plazo. Eso no quiere decir que el puerto no esté en condiciones de sacar más producción. Creo que si nos remitimos a los últimos, estoy haciendo un poco de memoria, pero los últimos, damos 2025, los últimos 10 años, cada vez que ha habido cosechas récord, sin duda, y si llega a coincidir con una seca, que el río Paraná está abajo y demás, se hacen cuellos de botella y se hace todo más ineficiente. Pero eso no quiere decir, o por lo menos yo no lo veo, que digamos que si aumenta la productividad no vamos a poder sacar la producción del país. Pero ni hablar que hay que mejorar la infraestructura, y bueno, y esto se ha visto en la agenda. Creo que se vio truncada el tema de la hidrovía, pero viste que lo están reflotando. Pero bueno, son todos temas que son de larga data en Argentina. Me parece que tenemos que sacar un poco los pies del barro, dejar mirar para abajo y empezar a pensar a largo plazo, a ver cómo solucionamos todo esto, a ver si mis hijos en 20 años hablan de temas distintos que de los que hablamos nosotros, ¿no? Claro, y al presentar el informe en el Congreso, vieron que hay receptividad y comprensión de parte de los senadores y diputados. Sí, claramente, a ver, yo creo que hay una conciencia y un clima de época en el cual se tomó conciencia de que las retenciones lo único que quisieron fue empobrecer el interior del país. Claramente cuando el interior del país, cuando el campo anda bien, el interior del país florece, y eso no solo se ve en el interior, sino también en las ciudades. Y no es, cuando lo analizas en viceversa, digamos, de las ciudades, el beneficio no corre hacia el interior. Yo creo que eso hay una conciencia plena en la sociedad, como también una conciencia plena de que el equilibrio fiscal es una regla sana que nos ordena. Entonces, hay diferentes proyectos de baja gradual de las retenciones. El otro día hablaba el gobierno con la mesa de enlace que ellos quieren eliminarlas de una buena vez, de un solo saque para siempre. Pero bueno, eso escapa a nuestra conciencia como institución de cuál es el momento y cuál es la forma, pero claramente que hay que encontrar el momento, porque si no va a ser algo que siempre decimos que hay que hacer, pero nunca se hace, y cada vez veremos un interior del país más empobrecido y un país que
que no capta las oportunidades que el mundo ofrece, ¿no? Sí, así es, siempre reiteradamente hablamos de los mismos temas. Tomás, te agradecemos mucho, la verdad, esta semblanza que nos hiciste del informe y la situación que podría mejorarse, la forma que podría mejorarse, y reiteramos, como siempre, que es el mayor generador de riqueza, de dólares para la economía argentina, el campo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho el espacio para invitar a ustedes y a toda la audiencia. El 18 y 19 de septiembre próximo vamos a estar con el Congreso CREA en Tecnópolis, que se hace cada 3 años. Hablaremos de temas coyunturales como estos, pero también de temas de largo plazo que nos atraviesan a las personas, a las empresas y a las comunidades. Así que los esperamos con los brazos abiertos a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Chau, chau. Bueno, gracias. Bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con Tomás Copelo, que es miembro de la comisión directiva de CREA, que son los consorcios regionales de experimentación agrícola. Mucha información fina que tiene este consorcio, esta reunión de consorcios que hemos podido compartir con todos ustedes.